Bien, ahora ya estamos en compañía del señor Marcel Tamayo, docente del CIDE de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Vamos a hablar un poco de las contingencias derivadas del empleo informal y cómo estas contingencias de la informalidad, Marcel lo va a explicar, repercute en la falta de productividad, en el escaso fortalecimiento de las compañías. Sabemos además que la informalidad en el Perú es uno de los graves problemas que impide, por ejemplo, apuntar a la productividad de las compañías, impide generar beneficios a nivel de, digamos, apalancamiento de capital, de financiamiento. Pero Marcelo va a explicar más precisamente porque ustedes saben que el CIDEPUC se dedica a este tema y tiene las cosas mucho más en seguimiento, en evolución. ¿Cuáles son estas contingencias, Marcel? Cuéntanos un poquito. Bueno, principalmente se dan por el lado de no declarar adecuadamente cuáles son sus ingresos ni asumir los costos de la manera adecuada. Esto lo que va a generar son situaciones en las cuales, si bien se cree que se está generando un ahorro para la empresa, lo que estamos generando es una serie de contingencias de carácter legal. Juicios, multas o lo que fuera. Efectivamente. Lo que se ha dado en llamar, por ejemplo, en materia laboral, el incumplimiento eficiente al cual estarían apuntando algunas empresas. Esto es, hago un cálculo, básicamente, cuánto me significa a mí como riesgo el no cumplir con mis obligaciones laborales. Por poner un caso de las obligaciones laborales, por poner un ejemplo, ¿no? Y si el resultado de ello es menor a lo que yo podría obtener como rendimiento utilizando este dinero que no he pagado, entonces me resulta más eficiente incumplir. O sea, para ponerlo más fácil, si la multa que me va a clavar el Ministerio de Trabajo resulta siendo más barata que, ¿no es cierto?, o menos onerosa que la rentabilidad que voy a generar por ese no pago, me mando. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Falsamente creemos que no declarando determinados tipos de actos o tratando de sacarle la vuelta a la norma mediante figuras contractuales, estamos generando un ahorro en la empresa. Ahora, Marcel, ahí hay dos cosas, creo que tú eres un experto en el tema, pero creo que se entrecruzan o se mezclan. Por un lado, sí, hay un tema cultural, ¿no es cierto? O histórico, digamos, no sé cómo llamarle, que, digamos, el Perú tiene una vasta economía informal, producto de una serie de cosas, no voy a entrar al detalle. Y hemos desarrollado y multiplicado esa cultura de la informalidad. Pero por otro lado, también es cierto, no sé qué piensas tú, que el acceso a la formalidad sigue siendo alto en el Perú. O sea, el acceso a la formalidad sigue siendo caro, sea en el ámbito laboral, sea en el ámbito tributario, sea en el ámbito de los sobrecostos que me genera, por ejemplo, un permiso en un municipio, una licencia. Entonces, creo que ambas cosas se juntan y son, pues, lamentablemente explosivas, porque terminan generando suficientes incentivos aún para que nos mantengamos en la informalidad, porque mucha gente se mantiene en la informalidad. ¿Cuál es tu reflexión sobre esto? El tema es muy interesante y va de la mano con las facilidades que se están dando con estos mecanismos para la competitividad de nuestro país. Okay. Reducción de plazos, iniciativas como la de COFIDE para la formalización de empresas, creación de nuevas empresas. Pero si bien hemos avanzado por ese lado, no hemos puesto los candados adecuados para evitar que esta facilidad que se está generando nos lleve a generar una mayor informalidad por el otro lado. O sea, actualmente podemos abrir una empresa en una semana. Vamos a través del sistema de COFIDE, que tiene convenios con determinadas notarías, con registros públicos y con SUNAT. El proyecto de CPFODES, por ejemplo, que es tan interesante. Pero esa misma facilidad lo que está haciendo es impulsar una mayor informalidad en el empleo, porque ahora resulta más sencillo que en una semana pase de una empresa a otra. Claro. Para continuar trabajando. O para eludir algún tipo de obligación. Exactamente. Y eso nos explicaría un poco el crecimiento de la informalidad en materia laboral, por ejemplo, que estábamos tocando hace un momento. En el año 2008, según reportes del Ministerio de Trabajo, la informalidad en materia de empleo alcanzaba el 72%. Para el 2010, de acuerdo a OIT, estábamos en un rango de 69.8. Del 2010 a la fecha, hemos subido casi 10 puntos. O sea, hemos regresado a la situación del 2008. La hemos superado, inclusive. Y eso es una muy mala noticia, de verdad. ¿A qué se debe? Como digo, estamos yendo bien en el camino de superar una serie de trabas para ser más competitivos.
pero competitivos entre comillas realmente, porque se ha abierto sin querer la puerta para eludir en materia laboral, en materia tributaria, y eso es muy grave en temas de competitividad. ¿Por qué? Porque los precios que estaríamos generando en el mercado no estarían, digamos, representando verdaderamente el costo de esos productos o servicios. Correcto. Estaríamos generando además situaciones de competencia desleal. Okay. Porque las empresas que sí cumplen con todas sus obligaciones tienen costos y sobrecostos. Sí. Digamos que por ahí tendríamos la justificación al tema de que se hable de sobrecostos. Es un sobrecosto frente a aquel que no asume que no paga absolutamente nada. Exactamente. Entonces, la gran pregunta en este caso es: ¿realmente estamos siendo competitivos? ¿Qué va a suceder con estas empresas en el momento en que realmente se pongan los candados y tengan que hacerse cargo justamente de estos costos que no están asumiendo? Algunos dicen que ese es el gran temor y dicen, bueno, eso va a significar que muchas salgan del mercado, se aumente el desempleo. Bueno, habría que preguntar qué tipo de desempleo, porque ya hay un empleo precario, ¿no es cierto? O informal. Pero, ¿cuál es la perspectiva de ustedes? ¿Cómo debemos abordar este asunto? Porque es serio y es un lastre para la economía nacional. Que, imagínate, esa noticia que hayamos vuelto a niveles de informalidad laboral del año 2008 y hayamos superado, o sea, estamos involucionando. Y claro, la respuesta es porque se han bajado los candados, se han bajado las exigencias justamente para permitir que la gente se formalice. Pero si estamos consiguiendo el objetivo contrario, estamos en un dilema. El tema es el siguiente: estamos yendo a un tema de concentración de recursos en un pequeño grupo, que no es el que va a generar la gran cantidad de consumos. Que son los principales contribuyentes, las empresas más grandes. Pero los trabajadores, que son los consumidores, tienen menor cantidad de recursos para consumir. Okay. O sea, estamos jugando en contra. Ahora, esto tiene una serie de rebotes para todos, obviamente. De un lado, el Estado está captando menor cantidad de tributos. Pensemos en salud. Claro. ¿Cuántas personas no tienen una atención adecuada porque no hay los recursos suficientes? Ahora, cuando, Marcel, aquí yo he hecho varias veces las comparaciones con otros países de la región, de cuánto cuesta abrir un negocio en Perú versus Chile, Colombia, Brasil, Argentina. Estamos siempre mitad de tabla, estamos a mitad de tabla, incluso hasta en sobrecostos laborales. Pero la propuesta sería aumentar las exigencias para la apertura de negocios, la apertura de negocios, para las exigencias laborales, tributarias, o qué hacer, porque, digamos, el temor siempre es que si aumentamos las exigencias, también se dice que es una causa de informalidad. Entonces, ¿cuál es el punto de equilibrio? ¿Cuál es el balance? Es que no estamos hablando de un aumento de exigencias. El tema es el siguiente: pensemos que la base tributaria actualmente es muy pequeña. Ok. Ahora, ¿qué es lo que queremos nosotros? Tener empresas que van a aparecer y desaparecer y solamente nos van a generar un costo a nivel social y a nivel del Estado, porque claro, estamos hablando de supuestamente supervisar empresas que de repente no van a funcionar porque ya cambiaron a otra empresa. Claro. Y mantener la misma base tributaria. Estamos hablando de que más bien propiciemos la generación de empresas estables, eficientes en el mercado, que realmente vayan a contribuir y generar empleo digno. Empleo formal. El asunto es, o quizás la solución sería que esta exigencia sea gradual. Digamos, no elevar el tamaño del techo. Exactamente. O obligar a la gente a usar hasta, digamos, grúas para poder saltar, sino que conforme las propias compañías pequeñas o micros vayan consolidándose, que la exigencia del control del Estado vaya en esa relación. Pero creo yo que si de plano aumentamos las exigencias, tampoco es una solución, ¿no? O sea, mira, tiene que haber un... El tema es el siguiente: mira, tenemos mecanismos promocionales, inclusive a nivel laboral. Tenemos temas laborales para microempresa, pequeña empresa, en las cuales realmente las diferencias con un contrato de locación de servicios son mínimas. Sí. Estamos hablando, por ejemplo, de microempresa, son las 12 remuneraciones, medias vacaciones y el impuesto que va a pagar la empresa, que es el 9% sobre las planillas. Claro. No hay una gran diferencia que justifique un tema de evasión. Es más, te comento, más o menos en el 2008-2009, a nivel de inspectores de trabajo se hablaba mucho acerca de que estos temas, pues estamos hablando ya de una tributarización del derecho laboral. Así es.
El tema de evadir las obligaciones laborales también implica una evasión tributaria y sin embargo no se hace nada respecto a este tema, o es que nadie se ha dado cuenta sobre este aspecto. Ya. El asunto es tener, creo yo, el lápiz bien afilado o bien con la punta bien afilada para evitar que la informalidad crezca, digamos, nos saquen la vuelta, ¿no es cierto?, con estos mecanismos de productividad y competitividad que supuestamente ayudan a apuntalar la formalidad, pero también tampoco detengan este proceso de formalización paulatino en el que cada vez más empresas y personas están ingresando. O sea, como dices tú, tiene que ser una cosa bien compensada, ¿no? Bien equilibrada. Y que las empresas tengan en consideración que la forma de reducir sus costos es innovando. Así es. O sea, siendo eficientes. Innovar no es solamente traer equipos nuevos o un software nuevo, implica, porque eso es copiar nada más o adquirir algo, es trabajar en el desarrollo al interior de la empresa de mejores mecanismos para la producción, relaciones con las cadenas, etcétera. Eso sí nos va a llevar a mejorar la posición de las empresas. Y a consolidarla. Exactamente. Marcel, muchísimas gracias. Creo que son conceptos interesantes que hay que analizarlos. Es un aporte a un debate que tiene que darse en el Perú. Y sí, de hecho, tenemos que ver cuál es la balanza y el justo medio adecuado. Gracias por estar con nosotros y suerte al CIE, como siempre, Marcel. A ustedes también muy amables por acompañarnos hasta una nueva edición de Economía en Directo.